psicología, psiquiatría y ciencias forenses. Todos compartirán su visión sobre cómo se deben preservar e incorporar las pruebas científicas en los procedimientos judiciales en el contexto de los casos de bienestar infantil y custodia parental. Desde ya, muy agradecidos por acompañarnos en esta conferencia y por su apoyo a nuestros esfuerzos de salvaguardar a los niños que atraviesan estas situaciones críticas. Si desean escuchar la traducción simultánea, hagan clic en el icono del globo de la barra de tareas de Zoom para acceder al idioma español. No duden en interactuar con nuestros oradores utilizando la función de preguntas y respuestas en la barra de herramientas. Todas las preguntas y comentarios desde ya son bienvenidos, ya que enriquecen nuestro intercambio y contribuyen a mayor colaboración. Muchísimas gracias. Patricia. Sí, no puedo, Ay, no me veo. sí, te estamos viendo, Patricia. Adelante. Ah, bien, gracias. Bueno, le damos la bienvenida al primer Congreso Virtual Latinoamericano y Europeo, que vamos a tratar un tema muy especial y una situación de la infancia muy especial. Este congreso, titulado La prueba científica que protege la infancia, apunta a las herramientas que se le otorgan a la sociedad, a todos los efectores jurídicos y a todas aquellas personas que trabajan con niños para que la problemática de la familia en la actualidad se pueda resolver en la vía judicial de una manera ecuánime, sin sesgos y protegiendo fundamentalmente a los niños. Quiero darle la palabra a quien ha trabajado por la infancia desde hace muchos años, al arquitecto Roberto Orrego da Silva, arquitecto Senior Project Manager chileno, fundador y director del desarrollo internacional de Unión Latam Europe, la infancia primero, la principal red global de organizaciones de sociedad civil de defensores de derechos de la infancia, adolescencia y familia, presente en más de 50 países. Adelante, Roberto, gracias. Muchas gracias, estimada doctora Patricia Anzoátegui. Bueno, agradecidos por este tremendo trabajo que ha desarrollado el Observatorio de Falsas Denuncias y en conjunto con esta agrupación, que hoy día estamos en más de 40, 50 países trabajando por los derechos de la infancia. Y hoy día es un día muy especial. Hoy día es el día Hoy es el día de la lucha contra el maltrato infantil. Hoy día, 25 de abril, es uno de los días más importantes en todo el mundo que dice relación a la lucha en contra de todo tipo de abuso infantil. Y uno de los ejes de abuso infantil es el eje de los abusos a los niños que son víctimas de separaciones conflictivas y de violencia institucional por diferentes estadios donde se producen distintos tipos de abuso por falta a veces de procedimientos, por falta
de desarrollo y de actualización de términos científicos, que es este seminario y congreso internacional el que trata con este alto nivel de profesionales que han sido convocados a través de este llamado internacional que nuestras organizaciones, que son las más importantes en cuanto a la defensa de derechos de infancia, logran convocar. Trabajamos día a día en la protección integral de todos y cada uno de los derechos de los niños, y Patricia Anzoátegui es una de nuestras líderes en América Latina, y estamos muy agradecidos por el gran trabajo que todo el equipo ha desarrollado por este tremendo y fundamental congreso que se desarrolla el 25 de abril, el día de hoy, el Día Internacional de la Lucha contra el Abuso Infantil. Muchas gracias a todos. Gracias, Patricia. Gracias, Roberto. Continuamos con el doctor William Bennett, médico, graduado summa cum laude del Holy Cross College y de la Facultad de Medicina de Harvard. Es profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt. Está certificado en psiquiatría general, psiquiatría infantil y psiquiatría forense. El doctor Bennett ha escrito artículos profesionales y capítulos de libros sobre una variedad de temas, entre ellos psiquiatría infantil forense, maltrato infantil, acusaciones verdaderas y falsas de abuso, abuso ritual satánico, custodia y visita de los hijos, alienación parental. En el 2007, el doctor Bennett y el juez Don Raash publicaron Hijos del Divorcio, una guía práctica para padres, terapeutas, abogados y jueces. El doctor Bennett editó Parental Alienation, DSM-5 ICD-11, y se publicó en el 2010. El doctor Bennett y sus colegas editaron Parental Alienation, The Handbook for Mental Health and Legal Professionals, que se publicó en el 2013. Fue el fundador y presidente del Grupo de Estudio de Alienación Parental. La charla tendrá la interpretación simultánea del señor Martín Soriano, intérprete profesional con un doctorado en la Universidad de Ginebra, en Suiza, con 25 años de trayectoria interpretando para la ONU, UNICEF, CNN, Grupo Clarín, FAO, Asociación Americana de Arbitrajes, entre ellos 3.000 eventos interpretados. Gracias y continuamos con usted, doctor Bennett. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado a estar hoy en esta conferencia de evidencia científica y lo que son los niños. Hoy mi tema es la ecocámara de la desinformación, lo que son las falsas declaraciones de la teoría de alienación parental. Entonces les vamos a explicar en un segundo lo que es esta cámara de la desinformación. Primero vamos a darles unas palabras a modo introductorio, ¿les parece? Como ustedes saben, yo me llamo William Bennett. Yo soy psiquiatra infantil y forense y resido en Nashville, en Tennessee, en Estados Unidos. Quiero asegurarme lo que está sucediendo hoy. Hoy tenemos el Día de la Concientización de Alienación Parental, lo que es un día internacional que se celebra en muchos países y seguramente en América Latina también. Por ende, hay un banner que se crea todos los años. Un colega nuestro, de hecho, que se llama Ricardo Simoes, está ubicado en Portugal, genera un banner que celebra este día de concientización de la alienación parental internacional. Este es el banner de este año. Les quiero decir que este póster, fíjense que mete miedo. Tienen como una mano que sangra y sostiene un niño que parece una marioneta. Y justo por debajo
hay unas líneas en rojo que parecería que gotea sangre de la mano. Entonces sí, mete miedo. Pero en la parte superior tenemos las cuerdas y la tijera que corta las cuerdas de la marioneta. Entonces alguien lo trata de rescatar al niño. Lo que tenemos ahí en la pared son los nombres de las diferentes organizaciones que han avalado este banner este año. Algunas seguramente las conocen, pero tienen a CALPA, que está ubicada en Francia. Luego tenemos Global Action for Research Integrity in Parental Alienation, que está en México, y otras asociaciones, ONGs, organizaciones que seguramente reconocen. Por ende, quiere felicitarlos con respecto a este Día Internacional de Concientización de la Alienación Parental. Y esto es lo que vamos a cubrir hoy. Vamos a hablar de a veces este concepto de desinformación con respecto a la teoría de alienación parental. Y les vamos a dar varios ejemplos de qué significa esta información. Luego les vamos a dar alguna noción de investigación en detalle que hemos hecho sobre un aspecto importante de la desinformación con respecto de la alienación parental que les vamos a plantear a través de la charla. Vamos a decirles qué podemos hacer, porque hay algo que podemos llegar a hacer como para contradecir o contrarrestar la desinformación para que se entienda mejor este tema. Acá tenemos varios ejemplos. En primera instancia, fíjense que quiero que todos tengamos la misma definición. Vamos a leerla. Dice que la alienación parental es una condición mental que tiene un niño. Usualmente uno que tiene padres que se están separando con alto conflicto o divorcio. Y el niño se alía con un cónyuge o con un padre que es el favorecido y rechaza la relación con el padre alienado sin un buen motivo. Hay mucha gente que lo ve a veces en formato de diagrama, todo este concepto, y se puede ver en la parte superior que tenemos el padre alienante y el alienado y que entran en conflicto y se empiezan a culpar. Se echan la culpa de lo que le está pasando al niño. Y esta flecha en amarillo es lo que se llama alienación parental, que es el estado o la condición mental del niño donde el niño tiene información falsa sobre uno de sus padres o progenitores y es el rechazo del niño del padre alienado, que es lo que denominamos en definitiva alienación parental. Pero por el otro lado tenemos la flecha en rojo que se llama comportamiento de alienación. Que influencian al niño para que éste rechace al padre alienado. La mayoría entiende esto y esta es la definición de alienación parental que hemos utilizado en los últimos años y de lo que eran padres alienantes. Desde que se introdujo esto en el 85, lo introdujo un psiquiatra infantil que se llamaba Richard Gardner. Y ha habido mucha información y información falsa acerca de la teoría de la alienación parental. Y sucedió mucho más a menudo de lo que pasa en teorías psicológicas, porque esta información surgió repetidas veces en diferentes formatos. Acá tenemos un par de ejemplos. Acá tenemos una gacetilla que apareció, un artículo que apareció en la gacetilla de psiquiatría forense, que es la Academia Americana de Psiquiatría y de Derecho. Este artículo que apareció en esta gacetilla que era problemático. El nombre fue El debate de alienación parental que le pertenece en el juzgado, pero no en el DSM-5. Entonces, en esa época nosotros tratábamos con mis colegas de integrar
o incorporar la alienación parental tanto en el DSM y también en el ICD. El DSM es el Manual Estadística de Diagnósticos de Trastornos Mentales, publicado por la Asociación de Psiquiatría. Y el ICD es el Manual de Diagnóstico que publica la Organización Mundial de la Salud. Y con esto queríamos incorporarlo al DC5, el concepto de alienación parental, y estos autores fueron los que escribieron el artículo que estaban en desacuerdo con nosotros. Y respondamos con esto, y aquí pudimos redactar nuestro propio artículo en el mismo jornal o en la misma gacetilla donde pudimos responder al artículo por las críticas. Este es un ejemplo. La desinformación sucede y es como si fuese una solución que puede llegar a través de esta definición, aclarar la desinformación que existe. Acá tenemos un libro que fue publicado hace unos años que se llama Evaluación de Familia y Litigio de Tenencias. Lo hizo la publicación, ¿saben quién? La Asociación Psicológica Estadounidense, y tenía varios errores con respecto a la teoría de la alienación parental. Porque aquí nos quejamos con los autores que están listados acá. Tenemos a Benjamin Shaw, Gaffner, Beck. Nos quejamos entonces y también nos quejamos con aquellos que hicieron la edición y publicaron el libro. El libro lo publicó la información, la Asociación Psicológica Americana. Entonces nos dirigimos a la gente de mayor jerarquía en la asociación y tuvimos éxito al contactarnos. Y pudieron hacer una corrección en el libro. Dicho sea de paso, lo que corrigieron fue la versión online, la versión digital del libro. Y dijeron, bueno, cuando hacemos otra edición, iban a hacer una revisión o una corrección de la versión en papel. Y tuvimos éxito con esto. Acá tenemos otro ejemplo de la desinformación. Acá tenemos una gacetilla que se llama Revisión de Servicios de Juventud y Niños, Children and Youth Services Review, y se hizo un artículo acá hace unos años donde había un error en una o dos oraciones. En realidad el artículo estaba muy bien, pero tenía un menor error en un par de oraciones. Entonces le enviamos una corrección, los autores estuvieron de acuerdo, lo revisaron y lo corrigieron. De hecho, si lo ven online, van a ver la versión corregida, la versión editada, lo que realmente tuvo un gran éxito cuando mandamos la corrección de la desinformación que había ahí. Acá tenemos otro jornal muy importante que se llama Family Court Review. Es una gacetilla de la Asociación de Juzgados de Conciliación y Familia. Ellos tuvieron muchos artículos ahí que tenían desinformación. Y también se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, si les enviamos un artículo, lo iban a publicar como para aclarar la desinformación que ellos tenían. Todavía no lo hicimos, sin embargo, hay predisposición. Y cuando encuentre el tiempo, voy a publicar un artículo en esta gacetilla. También tuvimos éxito. Y acá tenemos un ejemplo donde no tuvimos éxito. Acá hubo un artículo en el Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers. El nombre del artículo era Bajo el microscopio, la admisibilidad del síndrome de alienación parental. Y ahí estaba la palabra síndrome, que no es síndrome, ¿no? Y obviamente había varios errores y nos llevó al artículo y había una desinformación y un malentendido sobre lo que era la teoría o el concepto de alienación parental. Entonces ahí me comuniqué con los autores, me comuniqué con el editor de la gacetilla y nunca hicieron nada, ninguna corrección, todavía estaba colgado, el artículo está en el mercado, no lo revisaron, no lo corrigieron para nada y realmente las cosas no resultaron. Entonces, la idea es que a veces es posible hacerle una corrección a la desinformación que existe, pero no siempre. Acá tenemos uno más, un ejemplo más. Este ejemplo es de un documento publicado por Naciones Unidas. De hecho, lo hizo un órgano
de Naciones Unidas, que es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Y publicaron este documento hace un año. Se llamaba Violencia contra los niños y contra las mujeres y tenencia. En este documento, que era en realidad un informe, aparentemente el informe era sobre violencia familiar. Y todos desaprueban, obviamente, la violencia, o lo ven mal, la violencia intrafamiliar o la familiar, ¿no? Pero lo bueno es que cuando el informe salió, discutía completamente la teoría de la alienación parental y había muchas declaraciones falsas sobre la teoría de la alienación parental en este tema. Nos preocupó muchísimo porque encima lo había publicado la ONU. Entonces, ahí le hicimos algunas correcciones con mis colegas en Estados Unidos, escribimos otro documento y tratamos de señalar los errores que tenía el documento que había redactado las Naciones Unidas. Lo enviamos a todos los países que tenían representación en el Consejo de Derechos Humanos, también a otra gente, a otras autoridades que estaban en México, Estados Unidos. Y uno diría que pudimos llegar a tener algo de éxito. Este documento todavía existe y todavía está posteado en el sitio de la ONU. Sin embargo, el Consejo de Derechos Humanos oficialmente nunca avaló ni adoptó ni aceptó el documento corregido. Entonces, tuvimos éxito de alguna manera porque en realidad oficialmente no fue avalado este documento por el Consejo de Derechos Humanos. Tuvimos un 50%, mitad y mitad de éxito, ¿no? Y vemos que obviamente el documento está publicado todavía en el sitio de la ONU. Esto es de larga data. Todas estas declaraciones, información acerca de la alienación parental y hacer correcciones constantemente. Dicho sea de paso, acá tenemos un artículo importante acerca de la desinformación que hizo Richard Gardner. Ya dijimos que Richard Gardner es la persona que incorporó o acuñó por primera vez la alienación parental en la década del 80, 85, me parece. Entonces había muchas cosas antes que se dijeron antes de él que eran incorrectas. Hay muchas cosas de alienación parental que también se dijeron que eran totalmente incorrectas. Entonces escribió un artículo, Richard Gardner, donde intentó corregir o revisar algo de la información. Les vamos a traer a colación un ejemplo. Hay algunos que argumentan que Richard Gardner era el que avalaba o el defensor de la pedofilia. Totalmente falso. Una maldad. Richard Gardner nunca avalaba la pedofilia, ¿eh? Y de hecho, en este artículo trata de refutar esa desinformación. Lo que argumentaba Richard era que los pedófilos deberían estar en la cárcel. Así de simple lo dijo. De una declaración falsa que se repetía y se citaba bastante, y todavía hay algunos que alegan eso, pero es una declaración falsa que a veces a la que recurre la gente, aquellos que se oponen a la teoría de la alienación parental. De hecho, hay algunos que tratan de eliminar o suprimir esta teoría de alienación parental y terminan con declaraciones falsas como estas. Entonces mis colegas y yo hicimos investigación acerca de este tema y les vamos a contar algo acerca de esta investigación específica que hicimos. Acá tenemos el artículo que publicamos. Fíjense que es una gacetilla importante en ciencias forenses. Se llama Behavioral Sciences o Ciencias de Comportamiento y la Ley. Y obviamente el artículo es el artículo de fondo, la historia de fondo de portada, ¿no? Ven los círculos en azul, algunas líneas que se intersectan, etcétera, etcétera. Y tal vez pensarían que es algo confuso. Es una imagen, de hecho es confusa. La hicimos a propósito, ¿eh?
donde le pusimos una imagen en la parte de la portada para que sea confuso, porque nosotros queríamos que la gente abriera la gacetilla y se volcara directamente al artículo. Tengo que admitir que tuvimos éxito al hacerlo y de esta manera propagamos lo que era el artículo sobre la concientización a través de la tapa, ¿no? Este es el nombre del artículo. Dice rumores de eruditos, análisis de citas con muchísima desinformación con respecto a la teoría de la alienación parental. Lo escribí yo con Shen-Len Su, que tiene un doctorado de Vanderbilt University y que es experta en lo que era la muestra de datos. Es experta en cómo revelar datos complicados, cuantitativos, cualitativos, como para utilizar en presentaciones, artículos, en investigaciones, ¿no? Y de esto se trata el artículo. El artículo se trata de desinformación acerca de lo que es el concepto de la alienación parental. Y estudiamos varias gacetillas o publicaciones y lo que descubrimos al hacerlo fue que es la misma desinformación que se repite todo el tiempo, muchísimas veces. Es por eso que queríamos redactar este artículo, que en realidad se repite la misma desinformación de siempre. Y vamos a leer lo que dice. Esta es la información falsa. La información falsa que se repite en sus publicaciones todo el tiempo, donde dice que la teoría de la alienación parental presupone que el padre que se favorece es el que causa la alienación parental simplemente porque el niño rechaza tener una relación o un vínculo con aquel padre que rechaza sin identificar o comprobar un comportamiento de alienación por ese padre alienante o favorecido, lo que es totalmente falso. Y lo que argumenta esta gente era que nosotros presuponemos que cada vez que un niño rechaza a uno de los progenitores, se debe a una indoctrinación por el padre alienante o al que favorece. No, es una declaración falsa. En realidad lo que dice es que cada vez que vemos un rechazo de contacto, concluimos automáticamente o suponemos que está causado por un comportamiento de alienación. Y nosotros no decimos eso. Eso es una declaración falsa en base a la teoría de la alienación parental. Acá tenemos la información legítima o verdadera. Lo que sí decimos es que hay muchos motivos posibles por el cual hay un rechazo de contacto del niño o por un problema de contacto filial. Y la alienación parental es solamente una de muchas posibilidades. ¿Ven la diferencia? La información falsa dice que nosotros presuponemos que cada ejemplo de rechazo de contacto es por alienación parental. Pero la información legítima dice que hay muchos motivos por el cual un niño puede rechazar el contacto filial. Y esto es un ejemplo y tendríamos que hacer una buena evaluación como para dilucidar cuál es la causa real de este rechazo del contacto del niño. Entonces, la doctora Su y yo descubrimos que esta falsa información se repetía en muchos artículos muchas veces, en gacetillas de psicología, en gacetillas de derecho. Entonces, encontramos todos estos círculos. ¿Ven lo que es? Bueno, cada uno de ellos es un ejemplo de un artículo en una gacetilla que tiene esta falsa información. Tiene el nombre del autor, la fecha de publicación. Son 94 ejemplos que tenemos aquí. Y son cronológicos. Fíjense en la parte izquierda dice Wood, en el 94, que fue el primero. Y a la derecha, que tenemos una ramificación impresionante que llegan hasta el 2022. Entonces acá tenemos todo el orden cronológico. Y cada uno de estos artículos fueron citados por otros. Imagínense que el tamaño del círculo o la dimensión demuestra algo, revela cuántas veces ese artículo fue citado posteriormente en años subsecuentes o posteriores.
Fíjense acá que dice 2000. a Este fue un artículo que hizo Brooke, que es un... particular article was quoted many times later. So here's a diagram. So Entonces acá tenemos un diagrama, tenemos la misma imagen con mayor explicación. Fíjense todas estas líneas. Estas líneas indican qué artículos citan qué otros artículos. Es una intersección tremenda y ustedes pueden ver que pasa de un círculo al otro y tenemos las flechas que demuestran el rumbo o el sentido que el autor fue citado por otro. Como ustedes pueden ver, hay muchísimos que citan a otros. Es por eso que la misma información se empieza a difundir por todos lados, repetidas veces. Acá tenemos un ejemplo. Este concepto se llama análisis de citas, donde vemos 94 citas en este gráfico a modo de referencia y el análisis que hacemos es cómo se relacionan, cómo se vinculan y cada una de las citas es el modelo para las citas posteriores. Y hay 94 citas y hay cientos de referencias. Entonces, esto es lo que hicimos en la investigación. Y esta es una descripción de lo que hacen con este tipo de información. Perpetuación casi de la desinformación, lo diríamos. Vamos a verlo en más detalle. Vamos a ver el margen izquierdo, donde dice la doctora Wood. Bueno, ahí se originó en el 94. Esta señora que se llamaba Wood era una estudiante de abogacía en California y era la primera persona que escribió un artículo y la publicó en la gacetilla que tenían para los alumnos de derecho. Y fue publicada y fue copiada por otra gente. Y ustedes ven todas las flechas. Todo se originó ahí en el 94 y era la primera. Y fíjense que tienen las fechas que salen de ahí, porque obviamente todos hicieron referencia al artículo, pero ella no recurrió a las citas porque ella fue al principio. Entonces tiene las fechas salientes, no entrantes. Ahora, si ustedes ven en el margen derecho del mismo gráfico, acá tenemos la actualidad casi, ¿no? 2022, 23, ¿no? Cómo llegó el proceso a transitar o a migrar hasta la actualidad, y el más reciente es en el 2022, que es un libro que se publicó hace un par de años, fíjense. En este caso, uno puede llegar a apreciar que son círculos más chicos, porque no tienen flechas salientes. Como son nuevos, tienen entrantes. Tienen las flechas entrantes. En otras palabras, lo que se explica a través de estos ejemplos citados fueron los que citan, obviamente, material anterior o publicaciones anteriores, pero no son citados por otros. En otras palabras, esta es la explicación. Y este artículo era la tapa entonces de la gacetilla que publicamos hace un año y medio. Posteriormente seguimos haciendo investigación y empezamos a profundizar un poco y empezar a estudiar ejemplos adicionales. Y acá hablamos no solamente de diferentes tipos de información, sino hablamos de la misma desinformación, donde los críticos de la alienación parental argumentan que nosotros pensamos en forma falsa o errónea que cada uno de los ejemplos del rechazo de contacto está provocado por el padre alienante. En realidad no es así, no es lo que pensamos, no es parte de la teoría de alienación parental, pero la gente sigue repitiendo como un loro y no ayuda, no sirve, es destructivo a la teoría de alienación parental, de hecho. Acá tenemos un nuevo artículo que la doctora Su y yo publicamos
Este es el título básicamente de esta charla, que se llama La ecocámara de la desinformación, teoría de la alienación parental y lo que es la gacetilla de trastornos familiares, tenencias y desarrollo del niño. Y obviamente esto se refiere a información falsa que tiene una vinculación a esta gacetilla o a este artículo en particular, porque antes teníamos 30 o 40 gacetillas de donde provenían estos ejemplos. Entonces lo que queremos hacer ahora es filtrar a través de las gacetillas y vamos a ver si hay información falsa en esta gacetilla en personal. Entonces, se consideró para hacer una revisión por pares y pasó por una revisión y seguramente va a ser publicado en un par de meses. Este es el pantallazo. Fíjense que yo les mostré un diagrama previo que antes había 94 ejemplos de la misma desinformación y tenemos más. Entonces, el nuevo diagrama tiene 110 ejemplos de la misma información. El punto de partida es el mismo que tenemos acá en el margen izquierdo que dice Wood. El punto final o el endpoint está a la derecha y dice 2022 también. Pero también tenemos otros ejemplos comparado con lo que mostramos anteriormente. Lo importante, lo que hicimos acá es buscamos aquellos artículos que tenían alguna relación o correlación con alguna gacetilla específica. Y esto es lo que encontramos. Estos artículos son como 60 que se están replicando acá. De los 110, ¿no? Son 60. Y estos artículos tenían una conexión, una relación a la misma gacetilla. Por ende, los autores de estos artículos estaban en la junta editorial de esa gacetilla. O los autores o el artículo fue publicado por esta gacetilla en particular, en realidad. Les vamos a mostrar esto para que lo entiendan bien. Hay aproximadamente 60 artículos con el mismo tipo de desinformación y de ellos 17 fueron publicados en la misma gacetilla y 57 fueron escritos por la junta editorial de esa gacetilla. ¿De qué gacetilla hablamos? Bueno, de lo que se llama Child Custody Journal. Lo que pasa es que los editores de esa gacetilla están en contra de la alienación parental, de la teoría, y la han criticado esta teoría por años. Entonces uno tiene que tener evidencia o prueba de lo que recientemente dije. Acá tenemos un artículo que lo hicieron los dos editores de esa gacetilla. Vamos a ver lo que dijeron. Dice, 30 años después de que Richard Gardner acuñó el tema de la alienación parental, sin ninguna investigación, ni tampoco definición operativa razonable, ni tampoco vamos a ver que hay un mecanismo que explique cómo la indoctrinación de los niños que supuestamente tienen un vínculo fuerte con el padre o con el progenitor, lleva a que resista o rechace el contacto con el progenitor. La crítica que hacen es ridícula. Lo que argumentan en realidad es que no tenemos un entendimiento de la noción que los adultos o los progenitores pueden llegar a impactar o a influenciar como para que sientan ciertas cosas, que piensen ciertas cosas, pero es obvio, es evidente en la vida cotidiana que los docentes y los padres hacemos esto, que los padres le explican a los niños de cierta manera y que ellos se incorporan como si fuese esto como un dogma. Y a veces resulta de desinformación. Hay algunos docentes y padres que de alguna manera indoctrinan a la gente sobre matemática, lectura, historia, geografía. Y así aprenden los niños, ¿no? Porque se les dice cosas en forma repetida, tanto de los padres por los docentes. Y bueno, de la misma manera, los padres alienantes le transmiten este rechazo al niño con el otro progenitor. No es ningún secreto de cómo esto sucede.
Acá tenemos la gacetilla que yo les decía, no es ningún secreto. Nosotros hicimos esta gacetilla que se llama Custodia del Niño. Al editor, obviamente, le cae muy mal la teoría de la alienación parental y lo dijo durante años. Esto no es nada nuevo. Es por eso que, obviamente, este tipo de artículos van a parar esta gacetilla. Acá tenemos el Journal de Family Trauma, Child Custody y Child Development. Es la misma gacetilla, con las mismas políticas editoriales que compartían los otros. Como uno puede ver, hay un artículo como provocativo donde se identifican los errores que ocurren repetidas veces y que tienen alguna correlación con esta gacetilla. Es una afirmación audaz y es importante hacerla en realidad porque demuestra muy bien cómo denominamos nosotros a la ecocámara de la desinformación. Es cuando un grupo de personas que trabajan en forma conjunta o son colaboradores comparten las mismas nociones o ideas, y especialmente si es de desinformación, que terminan compartiendo. Pues terminan compartiendo la desinformación o ideas falsas encima. Y es lo que sucede con la junta editorial de estas gacetillas, que todos tienen una opinión negativa con respecto a la alienación parental. Encima las comparten. Es por eso que se propaga dicha desinformación y va a parar de un artículo, de una fuente a la otra y ahora a la otra. Obviamente se hizo una exoneración de responsabilidad, una advertencia, sacó el editorial de lo que está como contenido en la gacetilla. Es interesante, fíjense, la exoneración de responsabilidad que pone el que publica, lo publica en cada tema que está en la gacetilla. Se llaman Taylor and Francis ellos. Dice, nosotros no podemos hacer una representación o garantía como para garantizar la precisión, lo que es el formato completo o cómo se ajusta al propósito del contenido. Básicamente les dice que no pueden confiar en lo que está escrito en la gacetilla. Cualquier opinión que se expresa son las opiniones o visiones del autor y no son las opiniones avaladas por Taylor y Francis. Y la precisión de dicho contenido no debería confiarse y debería ser verificada independientemente con las fuentes principales o primarias de información. Dicen que entonces la precisión en realidad no debe confiarse. Y es la misma gacetilla que encima publicó falsa información o imprecisa sobre la teoría de alienación parental durante años. Let's turn to perhaps a little bit Muy more bien, vamos a seguir con otra manera de ver las cosas, pero más positiva, con respecto a la teoría de alienación parental y también con otros temas que surgieron en los últimos 30 o 40 años. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacerle una corrección o para revisarlos? Algunas cosas ya se hicieron. Ya les dije acerca de un ejemplo donde mis colegas y yo hicimos una queja formal ante la editorial y uno era la Asociación Psicológica Estadounidense, nos quejamos y pudieron corregir el artículo, el capítulo, en realidad era un capítulo del libro. Otra cosa que podemos hacer es publicar como un rechazo o una corrección. Por ejemplo, había un artículo en una gacetilla, me parece que fue un par de meses después de que Baker y yo escribimos un nuevo artículo y fue publicado exactamente en la misma gacetilla. Otra cosa que podemos hacer es escribir un libro. Es un proyecto grande, ¿no? Ambicioso. Podemos hacer algo más simple también, que es escribir una carta al editor o a lo que es un artículo op-ed. El artículo op-ed es parte de la página editorial en el periódico que tiene la parte de opinión, en vez de tener las noticias, ¿no? O bien, uno puede llegar a hacer un video. Hoy en día es más fácil hacer un video
tiene más eficacia transmitir el mensaje que termina en YouTube o posteado en las redes sociales, en alguna otra plataforma, y va a ser mucho más fácil que encima escribir un libro, ¿no? ¿Hay alguna otra cosa que uno puede llegar a hacer? No lo traten de hacer por sí mismos, ojo, ¿eh? Pero pueden crear una campaña donde empiezan a colaborar y se unen con otros o con otra gente en forma conjunta, redactan un capítulo, un libro, o le pueden enviar una carta de queja. Hubo una ocasión donde nosotros presentamos una queja a una editorial y había como 100 personas que le habían mandado la misma queja, quejándose por escrito, ¿no? Y luego, cuando uno hace una investigación, mi consejo es no crean en todo lo que ven, porque hay mucha información publicada por doquier sobre la alienación parental que es totalmente incorrecta. Como ustedes pueden ver, la misma imprecisión encima se repite y sigue metiendo la pata. Entonces lo que tienen que hacer es volver a la fuente primaria, a la fuente original. No vean la fuente secundaria o la terciaria encima, sino que vuelvan a ver cuál es la fuente originaria, la fuente primaria, y vamos a ver cómo se correlaciona con lo que se está diciendo en la actualidad. Estas son las ideas. Yo me acuerdo que les dije, también se puede escribir un libro, es lo que hicimos nosotros. Con el doctor Demás Elorandos y Demóstenes Elorandos, pusimos, este libro se llama Alienación Parental, Ciencia y Ley. En este libro, en todos los capítulos en realidad están organizados en cómo hacemos un diagnóstico de la alienación parental. Y en este caso, estamos hablando de este modelo de 5 factores para la autenticación o el diagnóstico de la alienación parental. Se utiliza como si fuese una base o una plataforma del libro, pero también tenemos la parte de desinformación. De hecho, al final de cada capítulo hay ejemplos que damos acerca de la desinformación que ataca la teoría de alienación parental y de cómo corregirla o cómo contrarrestarla. Tenemos otro ejemplo que escribió Ashish Joshi recientemente, se llama Litigios en alienación parental. Él es abogado. Fue publicado por lo que es el Colegio de Abogados, que es importante ya esto. Y acá habla de la desinformación, lo puso todo compilado en un capítulo, Joshi. De hecho, hay un capítulo donde Joshi habla de diferentes ejemplos de la desinformación y trata de hacer una corrección al respecto. Muy bien, les propongo algo. ¿Es posible que tengamos una discusión entre la gente que se contradice o que no está de acuerdo con el otro? Porque creemos en realidad en la teoría de la alienación parental. ¿Es posible sentarnos con ellos y empezar a discutir un debate, una colaboración al menos, de gente que no está de acuerdo con la teoría de la alienación parental? Porque tal vez sea una excelente idea. Deberíamos tratar de hacer esto. Tal vez si escuchamos las dos partes, nos vamos a entender mejor. Y ellos nos pueden entender mejor a nosotros y no va a haber tantos malentendidos. O ejemplos de desinformación como los que planteé. Y podemos transmitir el mensaje mejor. Parecería ser una buena idea. Entonces, esto se propuso durante años. Hay una organización en Estados Unidos que seguramente conozcan. Tenemos la Asociación de los Juzgados de Conciliación de Familia. Se llama la AFCC, que fomentó esta idea de tener una búsqueda de llegar a un terreno en común en torno a la gente que avala la alienación parental y aquellos que la contradicen. Dicho sea de paso, las diferencias de opinión es lo que preocupa de la alienación parental. Y hay otros que obviamente están preocupados por violencia
familiar. Ambos son importantes, pero ahí hay gente que se tira mucho para un lado o para el otro y terminan teniendo desinformación. Esta es la noción. La noción es juntarse y organizar una reunión, una conferencia de autores sobre alienación parental que tenga diferentes perspectivas de los temas. Entonces ahí nos sentamos, nos reunimos y de esta manera podemos explicar claramente las cosas en las que estamos de acuerdo y en las que no estamos de acuerdo. Tal vez podemos identificar investigación como para resolver las diferencias, porque seguramente hay ámbitos donde estemos en desacuerdo y está bien. Pero si hay una forma de estudiar mejor el tema y hacer una investigación, ayudaría y serviría mucho como para poder entender la respuesta a estos desacuerdos o al disenso. Y encima también se publica en la gacetilla de la FCR que se llama Family Court Review. Sería buenísimo. Entonces, ¿por qué no juntamos a la gente y ver si podemos estar de acuerdo o si hay consenso en algo? Sí, hay puntos de consenso. De hecho, fíjense este ejemplo. Acá tenemos dos declaraciones básicas en las que todos estamos de acuerdo. Primero tenemos violencia familiar. La violencia familiar dice que es un problema serio, que termina afectando a muchas familias, pero a veces hay falsas denuncias con respecto a la violencia familiar también. Hay otra declaración donde se dice que la alienación parental es un problema serio que afecta a muchas familias, pero a veces también hay falsas denuncias de alienación parental. Entonces fuimos proponentes por un tiempo de tener esta conferencia como para poder, si podíamos discutir o debatir esto con posiciones o posturas de disenso y ver si podíamos llegar a un consenso. Y finalmente, este es mi deseo, organizamos la conferencia en Boston. Es una conferencia que la vamos a hacer en junio en Boston, en Massachusetts. Es una cumbre casi de la FCC, una conferencia muy importante. Y uno de los eventos en esta conferencia es el debate sobre alienación parental y el debate que involucra gente con la que estamos en disenso y con la que estamos en consenso. De hecho, esta es la sesión plenaria, la sesión principal, donde tenemos la sala principal, donde todos nos reunimos en el auditorio principal. Y se llama la despolarización, por ejemplo, o por antonomasia. Son las charlas de paz de la FCC sobre los problemas de contacto filiales. ¿Por qué le dicen charlas de paz? Pues es como la guerra, siempre hay guerras, luchas, ha sido toda una batalla donde hay gente que tomó bandos de la parte de violencia familiar y de alienación parental por otro. Acá nos juntamos, entonces los últimos meses dijimos, no, vamos a hacer una presentación. Y si justo están en Boston, y si vienen a Estados Unidos para esta conferencia, me avisan. Me mandan un email, nos tomamos un café para discutir encima más este tema. Fíjense que ustedes pueden ver los participantes. Ahí estoy yo obviamente estoy a favor de la alienación parental. Tenemos a Peter Chaffee también, que es un psicólogo de Canadá y él representa lo que es la preocupación sobre violencia familiar, ¿no? Y el resto de los autores que aparecen o disertantes están interesados en el tema, pero adoptan una postura de neutralidad. Tenemos a Harris, que es psicólogo, tenemos un juez jubilado, que es Denise McCauley, y también una abogada que se llama Stacy Platt. Son todos los disertantes que son parte de la mesa. Si están en Boston, entonces, para esta conferencia, nos reunimos, chicos. Una idea más. Yo presido esta organización que se llama el Grupo de Estudios de Alienación Parental, PASG. Pueden entrar al sitio que se llama pasg.info y si quieren incorporarse a la organización como miembros, pueden entrar al sitio web. Hay un hipervínculo que dice membresía. Ustedes cliquen ahí, completan el formulario y se incorporan a nuestra organización, que es la PASC. Muchísimas gracias por su atención.
Y aquí voy a parar con la presentación, pues ya no necesitamos la presentación, y vamos a ir a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias por la desinformación y todo lo que está pasando en las acciones que podemos tomar como para resolver este tema. Tenemos un par de preguntas a través de las preguntas y respuestas que hace la audiencia, a través del Q&A. Uno viene de Ricardo Lima de México y hace la siguiente pregunta. Doctor Burnett, con respecto a las complejidades y controversias asociadas con la alienación parental, especialmente en los debates y en el reconocimiento, en los sistemas jurídicos a nivel mundial, ¿cómo sugiere que los que ejercen el derecho puedan navegar entre los casos genuinos de alienación parental y en las instancias donde tal vez se usa al mal el término como para sacarle ventaja al tema de la tenencia? Bueno, la gente que hace evaluación, cuerpos interdisciplinarios, psicólogos, tienen que recabar información de varias fuentes. Podemos hacer una evaluación y como punto de partida, uno tiene que tener la mente abierta, tiene que decir, mira, este niño no quiere ver al padre. ¿Por qué? A ver, puede haber varios motivos. O uno presupone que es alienación, pero tal vez es otra cosa. Tal vez tiene un trastorno mental, o ansiedad por separación, por el divorcio, o autismo, o algún otro motivo por cual no quiere ir a visitar al padre. Pero se hace una evaluación real, que consiste en muchas fuentes de información, entrevistas con un padre, con el otro, ven al niño 2 veces, una vez viene con un progenitor, otra vez con el otro, hacen evaluaciones, recaban información de otros también. Y casi siempre si uno recolecta la información adecuada o precisamente, puedes detectar a ver si es alienación u otra cosa. Pero tenemos que tener criterios, porque publicamos los criterios para poder diagnosticar la alienación parental. Hay 5 cosas que tenemos que tener, las vamos a revisar rápido. Tenemos el niño tiene que decir que presenta rechazo de contacto, que no quiere ver al progenitor. También tiene que haber una relación previa en el pasado, que ese progenitor que ahora está siendo rechazado tenía una buena relación. Tercero, una ausencia de abuso o descuido. Tenemos que poder demostrar que el progenitor que está siendo rechazado, que es bueno, pero si realmente fue abusivo, obviamente el niño no va a querer verlo y tiene buen motivo para no hacerlo. Cuarto, tenemos que detectar los comportamientos de alienación, que es lo que hace el padre alienante o la madre alienante para indoctrinar al niño, para que rechace al otro. Y también comportamientos que tiene el niño y asistirlos. Por ejemplo, tenemos un artículo que pasa por el modelo de los 5 factores y que explica esto en gran detalle. Con gusto se los puedo mandar. Luego se los podemos mandar a todos por email si quieren. Es un artículo que se llama El modelo de 5 factores para el diagnóstico de la alienación parental. Lleva mucho trabajo, sí, en varios casos, como para detectar a ver si es alienación parental u otra cosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y viene una pregunta de España, de José Luis Sariego Morillo. Y José Luis dice, porque al principio de su charla, Bill, mencionaste lo que es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y Luis dice, ¿podemos confiar en el informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Bueno, habría que ver, hay veces, en realidad contrataron una consultora. El que redactó se llama Redem Kosalan, tiene un doctorado en psicología. Y no es una psicóloga de las Naciones Unidas, es una consultora y es independiente. Una tercera, se le da una tarea. Y en este caso, me parece que se le fue de las manos. La tarea original era en realidad de violencia familiar, pero se fue por las ramas y terminó criticando la alienación parental. Entonces, no, ahí no podemos confiar. Por más que sea un informe de la ONU,
El Consejo de Derechos Humanos sabemos que realmente es un consejo importante y que trata con cosas muy, muy graves y serias que suceden en el mundo. Con suerte, en la mayor parte de las situaciones saben lo que hacen y están en lo cierto, pero acá metieron la pata. El informe no era correcto. Muchas gracias. Y acá tenemos la última pregunta de María de Puerto Rico. ¿Cuál es la diferencia entre alienación parental y lo que es distanciamiento parental? Ah, muy bien, una diferencia importante. El concepto de alienación es donde se rechaza a un progenitor por una indoctrinación. Uno indoctrina al otro para que se rechaza al otro progenitor, ¿no? Y no es por un buen motivo, es por algo inventado. Ahora, el distanciamiento es diferente. Hay un rechazo, pero por un buen motivo, tal vez. Tal vez no es buen padre. Tal vez ha sido abusivo o lo descuidó o no tiene ninguna habilidad. Es por eso que no quiere dedicarle tiempo, no quiere pasar el tiempo. Es por eso que se llama distanciamiento. Alienación es distinto. No hay un buen motivo más allá de la indoctrinación. Estos términos se utilizaron, les diría, en las últimas 2 décadas. Dicho sea de paso, repetidas veces utilizaron la parte o el concepto de distanciamiento, alineación y utilizan una definición en forma repetida. Pienso que en la actualidad casi todos que trabajan en este ámbito o campo utilizan el término así, distanciamiento por un lado y alienación por el otro. Muchas gracias por su tiempo, por su presentación y por habernos dedicado tiempo. Es un honor tenerlo acá, Bill. Y esperamos tenerlos en los próximos webinars y conferencias que organicemos con el Observatorio de Falsas Denuncias y con Unión Latam. Muchísimas gracias. Gracias por la hospitalidad, Elías. Muy bien. Y ahora sí, vamos a continuar. Doctor en psicología y experto en temas de maltrato infantil e integridad científica, integrante del grupo de estudios sobre alienación parental. Pero antes vamos a ir a una pausita de 2 minutos y así alguien, si necesita tomar algo, servirse un café, hacemos la pausita.